Un rápido respaldo militar dieron cientos de milicianos iraquíes apoyados por Irán al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Los milicianos llegaron para ayudar a repeler el ataque de los grupos rebeldes que buscan el fin del gobierno de al-Assad, quienes han ocupado 4 ciudades, incluyendo la segunda más grande de la nación, Alepo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y ofreceremos toda la ayuda necesaria para establecer la seguridad y la paz y combatir el terrorismo. Pero a pesar de todo esto, nuestro objetivo es demostrarles que no buscamos la guerra ni la inestabilidad, buscamos la paz y la seguridad. Hezbollah, otra milicia respaldada por Irán pero en Líbano, no ha confirmado planes de enviar tropas a Siria para intervenir en el actual conflicto que recrudece la crisis humanitaria causada por el desplazamiento. UNICEF calcula ha impactado a 48.500 personas desde el 27 de noviembre, siendo mujeres y niños la mayoría de las víctimas. No nos iremos, ya está. Pase lo que pase, no nos iremos. El 1 de diciembre, 22 civiles murieron, entre ellos 3 mujeres y 7 niños, y al menos otros 40 resultaron heridos, según se informa, como resultado de múltiples ataques aéreos de las fuerzas progubernamentales en Idlib. La mayoría de las víctimas se encontraban en las calles cercanas a sus hogares y en el mercado en el momento de los ataques aéreos. Entre tanto, Rusia, que ha venido dando apoyo logístico aéreo al gobierno sirio, hace pruebas militares con misiles hipersónicos en el mar Mediterráneo. 191 de 300 legisladores presentaron una moción para destituir al presidente surcoreano tras haber declarado la ley marcial por una supuesta insurgencia de la oposición e intento de derrocar la democracia libre. Fue un momento de traición militar que consideramos desaparecido en la historia. Ha cometido un pecado imperdonable. El presidente acudió a la ley marcial que limita libertades y prohíbe la actividad política, cansado del bloqueo de sus propuestas legislativas en un parlamento de mayoría opositora. Todos los altos funcionarios han dimitido. Dada la situación actual en la oficina presidencial, es difícil ver cómo puede funcionar el gobierno. Independientemente de si John será destituido o no, el problema ya es grave en este momento. Y en un gobierno así, ¿quién querría trabajar en cualquier puesto en la oficina presidencial? En realidad, se trata de un problema muy grave. Corea del Sur es uno de los grandes aliados de Estados Unidos en Asia, y justamente su presidente Yoon Suk-yeol construyó una relación diplomática cordial con Biden, con quien compartieron en varias ocasiones. Tras tensiones entre Washington y Pekín, Corea del Sur aumentó su importancia estratégica para Estados Unidos. Para nosotros, esta es una de las alianzas mundiales más importantes que tenemos. La democracia de Corea del Sur es una de las historias más influyentes del mundo. Es muy importante que cualquier disputa, diferencia o divergencia política se resuelva de manera pacífica y de conformidad con el Estado de Derecho. Entre 24 y 72 horas tras la solicitud de destitución, se espera el voto de los legisladores que definirán si Yoon sigue o no en la presidencia.